Estimadas y estimados colegas, desde Supera, la Escuela de Superación para el Trabajo y Formación Continua y la Universidad Santander en el estado de Coahuila, hacemos una colaboración con la Secretaría de Educación en Coahuila para desarrollar una serie de cápsulas con contenidos muy importantes para fortalecer la labor de las y los docentes en esta ocasión a través de una temática por demás interesante, la educación socioemocional. Esperamos que usted pueda atesorar estos contenidos y sean de verdadera utilidad para su desarrollo profesional. Les deseamos mucho éxito. Maestras y maestros, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Yo soy Lucy Gutiérrez, les saludo desde la Secretaría de Educación Básica. Agradezco mucho sintonicen este bloque en el que abordamos el tema en esta ocasión. ¿Cómo puedo darme cuenta a tiempo si mis alumnos están pasando por alguna situación que les impide aprender? En esta ocasión, maestras, vamos a reflexionar un poco en qué tan importante es desarrollar la sensibilidad y la empatía para ponerla al servicio de los demás, tanto para nuestros seres queridos y, por supuesto, para nuestros alumnos en el aula. Y cómo nos beneficia a nosotros como personas, por supuesto ustedes como maestras, para prevenir conflictos interpersonales, desgaste emocional y todo el estrés y la ansiedad que implica no saber cómo estar en sintonía con los demás. Para este tema, maestras y maestros, he invitado al doctor Adán Tovar Yáñez. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Doctor, lo invité a usted por su amplia experiencia, por la sensibilidad y como docente, ¿verdad? Por eso quise invitarlo a usted. Podría haber invitado a un psicólogo para tocar este tema de la empatía. Es el tema que vamos a abordar hoy, la empatía, que va muy de la mano con el tema de la sensibilidad, con el ser compasivo. Pero opté, doctor, por invitarlo a usted como maestro y pedagogo, que es para hacer llegar este tema a los maestros y explicarles por qué es importante estar consciente de nuestras emociones, para poder ser empáticos con nuestros alumnos, saber cómo se encuentran emocionalmente y entonces sí poder ellos aprender los conocimientos que les transmitimos y que tanto se esfuerzan los maestros en preparar, en planear y que valga la pena el esfuerzo de ellos. ¿Qué le parece el tema, doctor? Muchas gracias, estimada Lucy. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a este espacio y estoy aquí con una gran expectativa, con todo mi deseo, mi interés de poder contribuir para la tarea tan valiosa, tan trascendente que desarrollan todos los días nuestras y nuestros colegas, maestras y maestros directivos en las distintas instituciones educativas de todos los niveles de nuestro sistema educativo nacional y estatal, ya particularmente. Así que esta me parece una temática por demás relevante. Bueno, antes de iniciar me gustaría mencionar brevemente la semblanza del doctor Adán Tovar Yáñez. Él es consultor educativo, docente, asesor pedagógico, investigador y conferencista en temas educativos. Nada más y nada menos. Muy bien, pues vamos a iniciar con este tema, doctor. Según Daniel Goleman, uno de los componentes de la inteligencia emocional es la empatía, ¿verdad? Nos permite la empatía percibir que algo está pasando con las demás personas, con quienes nos rodean, ¿verdad? Pero él nos dice que es importante primero comprender nuestras emociones, saber cómo estamos nosotros, ¿verdad? Y entonces de esa manera más fácilmente podemos percibir cómo se encuentran los demás o por qué situación están pasando. Así es muy importante este primer aspecto que se aborda con la aportación tan interesante de Daniel Goleman, a quien identificamos perfectamente todos los profesionales de la educación como el precursor
de la inteligencia emocional. Estamos aquí en esta temática ya en las inmediaciones, en las profundidades de la inteligencia emocional. Y en efecto, este es un asunto fundamental para poder desarrollar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No basta para las y los docentes tener el dominio técnico, metodológico, cognitivo, didáctico, pedagógico, para poder desarrollar ambientes de aprendizaje en la enseñanza de cualquier asignatura en cualquier nivel educativo. Es menester algo más. En la educación integral, en este gran enfoque que hoy vivimos dentro de nuestra educación básica y en todo el tramo obligatorio, hablamos de las distintas áreas o esferas que conforman la personalidad de nuestras y nuestros estudiantes. No solo es el conocimiento, entendemos también que hay un ámbito relacionado justo con lo que hoy abordamos, las emociones. Y ahí justo va el elemento de la empatía. ¿Cómo podemos comenzar a trabajar los docentes esto? En primer lugar, es necesario tener muy claro el conocimiento de nosotros mismos, porque luego se va a traducir esto en la posibilidad de conocer también a los demás. Miren, en el marco para la excelencia en la enseñanza y en la gestión en la educación básica, que es el documento oficial que establece todos los parámetros, los dominios, las dimensiones, el perfil deseable para todos los profesionales de la educación en México, se establece un elemento fundamental, que podamos conocer a nuestras y nuestros estudiantes. Conocer a las y los estudiantes tiene un antecedente. Primero, habrá que conocernos a nosotros mismos, las y los maestros. ¿Quién soy? ¿Qué soy en mi condición de docente? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis áreas de fortaleza? Pero también aquellas áreas de debilidad en donde debo estar trabajando. No puedo darme la posibilidad de desconocerme cuando luego quiero conocer a los demás. Entonces, partimos de ese hecho, la idea de conocernos a nosotros mismos para poder potenciar aquello que es menester. Y ya en el ejercicio cotidiano de nuestra práctica pedagógica, una tarea fundamental es conocer al otro. Se dice que hay formas distintas de conocer a los demás. No basta el saber o el nombre o el número de lista o el apellido o en dónde se sienta tal o cual persona. No. El conocimiento al que nos estamos refiriendo es un conocimiento un poco más profundo. Dicen estos manuales y documentos oficiales que el conocimiento parte de una práctica muy interesante, la observación. La observación que hace, que desarrolla las y los docentes en el hecho educativo hacia sus estudiantes. Otro elemento fundamental para poder conocer al otro es el diálogo. Si una docente, si un docente no dialoga con sus estudiantes y solo el asunto de comunicación estriba en la asignatura, pero no me doy cuenta qué siente, qué piensa, qué desea, cuáles son sus gustos o sus disgustos. Y déjeme ir un poco más adentro. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son los temores que tiene? Si un docente no se da ese tiempo, entonces no llegará a conocer a los demás. Y también se establece en este mismo marco al que estoy haciendo referencia, el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión en la educación básica, que se logra conocer a las personas cuando nos ponemos en contacto con aquellas que conocen a nuestras y nuestros estudiantes. Y concretamente estoy hablando aquí de la familia, los padres, las madres de familia, los familiares, los amigos, los vecinos, aquellos que se interesan también por la educación de estas
y de estos estudiantes. Si yo entonces deseo intervenir en un ejercicio de empatía, primero necesito el conocimiento del otro. Así es. Y qué importante eso que comenta ahorita de la observación, ¿verdad? Observar pues el rostro, observar las conductas, ¿verdad? Todo lo que el alumno puede reflejar en él, su sentir, su emoción. Pero yo reitero, ¿verdad? Si somos sordos o si no hacemos esa autoconciencia de nuestras emociones, podemos caer en el error de carecer en la sensibilidad necesaria para darnos cuenta de los sentimientos de nuestros alumnos, de los demás, ¿verdad? Porque esto nos ayuda en cualquier entorno, cualquier contexto en el que nos encontramos, y saber por qué actúan de determinada manera, ¿sí? Esta práctica nos va convirtiendo en maestros más sensibles, más compasivos con nuestros alumnos, con los demás, y qué importante que el docente cuente con estas características para lograr introducir los conocimientos que tanto le costó preparar, ¿verdad? En sus planeaciones. Además, el doctor Adán, a usted ahorita mencionó algo muy importante, la observación, ¿sí? La empatía, utilizar la observación y ser empáticos nos puede ayudar a prevenir, ¿sí? ¿Prevenir qué? Pues primero que nada, si yo no conozco cómo estoy, cómo me siento, no reconozco la emoción, el estado emocional con el que llegué a mi trabajo, ¿verdad? En el aula, te puede dar un desequilibrio emocional en mi persona y luego transmitirlo hacia los demás, ¿verdad? Y es también una manera como de cegarnos, de bloquearnos y no poder percibir las emociones, en este caso de mis alumnos, ¿verdad? Y luego también otra cosa que nos permite prevenir la empatía es detectar si algún alumno se encuentra en algún riesgo, ¿sí? En alguna situación de riesgo. Y como les decía, ¿verdad? La empatía nos puede ayudar también a que al eliminar estas barreras de aprendizaje, ¿verdad? Vamos a permitir que ellos, pues, vuelvo a decirlo, aprendan, ¿verdad? Y ahí la importancia de la empatía y de la sensibilidad, que muchos docentes, por supuesto, la tienen, ¿verdad? Pero es bueno profundizar un poquito más en el tema para conocer hasta dónde alcanzan los beneficios de ser empáticos en el aula y en cualquier lugar que nos encontremos. ¿Sí? Así es, verdaderamente tan importante el asunto de la empatía. Permítame identificar y definir este concepto. ¿Qué es la empatía? Cuando se habla de esta virtud, porque es una gran virtud, hablamos de la empatía como la capacidad que tienen los seres humanos, ahora específicamente las y los docentes, las y los directivos, los funcionarios educativos, la capacidad para identificarse con el otro. Se dice para sintonizar con el otro. Esto habla de una destreza y pericia para armonizar con los demás. Buscar la posibilidad, la manera, el modo, la forma de entrar en concordancia con los demás. Mire, el asunto de la empatía tiene que ver con el deseo voluntario, intencionado, consciente de identificarme con el otro para sentir, experimentar, buscar colocarme en los zapatos, dicen coloquialmente, de los demás. Empatía tiene su idea en un sentido muy interesante. Mire, la palabra empatía se relaciona con dos expresiones que pocas veces utilizamos en la educación, pero que me parece es menester comenzar a incorporarlas. Una de ellas es la compasión. Compasión. Y voy a tomar la última partícula, pasión. Significa sufrir o sufrimiento. Acompañar al que sufre en el sufrimiento. Esa es una expresión que regularmente está en otros ámbitos, en muchas ocasiones en los ámbitos religiosos. Ya ven, tenemos por ejemplo en la Semana Santa
la pasión de Cristo, se dice, el sufrimiento de Cristo. Bueno, la idea de compasión significa esa intención de buscar identificarme con el sufrimiento de otro. Pero hay otra expresión, misericordia. Misericordia. Y aquí quiero hacer una caracterización de la verdadera dimensión conceptual de la palabra misericordia. Y tiene dos partículas también como compasión. En este caso, misericordia es de mísero, miseria, y cordo o cordia, y la expresión ya, para que suene correctamente, es misericordia, que significa en la realidad estar acordes, concordar, es decir, tener empatía con los que sufren miseria, es decir, con los que padecen algo, misericordia, estar a la par de ellos. Esto se da cuando, por ejemplo, en nuestro país o en algún otro país se sufren por los embates de la naturaleza y buscamos identificarnos con aquellos que están padeciendo, quizá por un terremoto, por un tsunami, por un huracán, que es lo último que hemos estado viendo en estas fechas de justamente esta época de manifestaciones naturales, por tormentas tropicales, huracanes. Y entonces la misericordia es esa idea, condición y capacidad de buscar identificarnos con los que sufren alguna miseria o están padeciendo alguna problemática. Si esto no está en el bagaje de las y los docentes, entonces no podemos establecer empatía con los demás. Y aquí establezco un principio fundamental. De lo que yo como docente percibo de mis estudiantes, depende la forma en cómo yo desarrollo mi proceso de comunicación y de enseñanza-aprendizaje con ellos. Por ejemplo, si yo percibo que mis estudiantes son los peores, así, que son muy desordenados, que son violentos, que son inquietos, desordenados y demás, bueno, así voy a desarrollar mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si yo percibo que mis estudiantes son personas que se están formando, que son muy inteligentes, que tienen habilidades, que requieren de mi atención, entonces de esa manera voy a desplegar todo mi ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Ve la importancia de tener claridad de la concepción del otro, porque eso implica justamente el buscar identificarme con los demás, comprenderlo y sentir esto que decimos, empatía. Bien. Vamos a tener que hacer un corte en este primer bloque en el que abordamos la importancia de la empatía y la sensibilización en el docente, pues para beneficio propio y para beneficio de los demás. Esta es una transmisión más del programa Atención Socioemocional al Docente y enseguida continuamos, esperamos que nos sintonicen en el siguiente bloque. Estimadas y estimados colegas, esperamos haber sido de gran utilidad al desarrollar estos contenidos desde la educación socioemocional para abordar nuestra tarea docente con excelencia y un trato constructivo y humano con nuestras y nuestros estudiantes de los distintos niveles educativos. Les esperamos en más cápsulas y deseamos para todos ustedes mucho éxito.